Odisea. Vamos a ver hoy el mensaje a la Odisea. Yo quiero que busque el libro de Colosenses capítulo 4. Ya lo tiene listo, ¿verdad que sí? Ok, muy bien. Ayer envié, y tampoco ya recibo ese mensaje, ya no lo puedo leer, pero ayer le mandé un mensaje a los intercesores y a los varones también, mujeres de Dios, hombres de Dios, sobre este texto que me llamó poderosamente la atención. Y ahí Pablo, estando preso, le envía esta carta a los colosenses y nombra a la iglesia de la Odisea. Se cree, según los estudiosos, que Pablo no conoció la iglesia, pero la amaba, ¿ya? Y entonces él escribe, y yo quiero que lean conmigo, por favor. Vamos a leer, ok, vamos desde el 7, que aquí tenemos un poquito más de tiempo. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Aquí se está despidiendo, ya son las palabras finales de esta carta que escribe el apóstol Pablo. Dice, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Mire la forma como Pablo honra a Tíquico, que poco sabemos de él. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que vosotros o lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, dice, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Son personas que existieron, que rodearon, amados, que consolaron con su amistad y compromiso y amor al Señor, al apóstol Pablo en sus últimos días. No sabemos mucho de ellos, quiénes eran, cómo eran, pero Pablo les honra en esta carta y dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Versículo 11. Y Jesús, no Jesús nuestro Salvador, otro llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Cuando dice aquí circuncisión es porque son judíos, son compatriotas míos, en otras palabras decía Pablo, ¿verdad? Judíos, ¿verdad? Que ayudan en el reino. Y dice, y han sido para mí, mire lo que dice ahí al final, versículo 11, han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras. Este Epafras, amados, es el que se considera el fundador de esta iglesia de la cual vamos a hablar, la iglesia de la Odisea. Dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Fíjese, amado, que eran personas de oración, personas intercesoras, ¿verdad? Los que Pablo menciona aquí. Y dice, porque de él, versículo 13, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Mire qué liderazgo tan lindo. Hombres que amaban la iglesia, que amaban las congregaciones. Tiene gran solicitud por vosotros y por los que están, ¿dónde? En la Odisea, y los que están en Hierápolis, era otra ciudad que estaba muy cerca a la Odisea. Y dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, los colosenses, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que él envió una carta diferente a Colosenses y otra a la Odisea. Leanla primero y después se la intercambia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué más dice? Y dice en el versículo 17, decid a Arquipo, mire aquí, un miembro del equipo ministerial de Pablo, dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No se sabe si este hombre estaba como los de la Odisea, estaba estancado, no estaba cumpliendo bien el compromiso que Dios había impuesto sobre él o le había encomendado. Y entonces Pablo aquí de una manera muy suave le exhorta y le dice a Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, dice Pablo, acordaos de mis prisiones y la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué texto, amados? A veces
Estos textos dicen mucho. A mí me enseñó ayer, estaba yo dándole gracias a Dios por los intercesores después de que terminamos de 9:30 a 11, ¿verdad? Que tenemos varios equipos todos los sábados intercediendo a esa hora. Y el Señor me da esta porción y me puse a leerla y wow, Señor, mire, la importancia de los que oramos, la importancia de poder acercarnos a Dios en espíritu y en verdad, de buscarle no solamente a nivel individual en nuestros devocionales, sino también congregacional, la importancia de la oración congregacional. Muy bien, ahora le invito a abrir su Biblia en el libro del Apocalipsis. Ay, amados, vamos a hablar de una iglesia que todo fue reproches. No se exaltó absolutamente nada. Jesús no le reconoció nada bueno a esta iglesia, aunque era la que más aparentaba de las 7. Imagínense una iglesia próspera, no les faltaba nada, eran ricos, no habían pobres en esa iglesia. Entonces imagínense, como el día de hoy, que pueden haber iglesias ricas. No, somos bendecidos por Dios. Sin embargo, a pesar de la prosperidad que tenían, a pesar de vivir en una ciudad buena también, una ciudad muy próspera, muy rica, pues era una iglesia que no pasaba nada con ella. Era una iglesia que Dios reprochó y no le encontró nada bueno. Qué triste eso, ¿verdad? ¿Están conmigo, amados? Vaya, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Ay, amados, ¿será que habrán en estos tiempos iglesias así? Yo no sé, puede ser. Pero estas iglesias que existieron en la época de Juan, amados, nos hablan tanto en el día moderno, en el siglo XXI. Por alguna razón Dios las escogió para hablarnos hasta el día de hoy. Así que la iglesia arrogante, la iglesia engreída espiritualmente, una iglesia que, como dije antes, la gran mayoría de los teólogos aseguran que fue fundada por Epafras de Colosas. Y en esos tiempos, amados, la ciudad de la Odisea albergó una importante e interesante iglesia, una comunidad de creyentes. Ahora, fíjense que a diferencia de las otras iglesias que menciona el Apocalipsis, esta no le causó ningún problema. Los judíos no se molestaron con ella, como hicieron con otras iglesias. Los judíos no cristianos, los judíos no mesiánicos, los judíos, generalmente el Señor Jesús ha llamado en el libro del Apocalipsis las sinagogas como sinagoga de Satanás a los judíos, ¿verdad? Terrible, ¿no? Pero los judíos, había una comunidad grande también de judíos ahí. Nunca le quedaron problemas a la iglesia cristiana. ¿Por qué será? Porque no les causó. Decían, no, esto no pasa nada con estos. ¿Para qué molestarnos con esta iglesia? No pasa nada con estos. Ahí está, pero es lo mismo estar adentro que afuera. Dejémoslos tranquilos, que sigan en lo suyo, ¿verdad? Era una iglesia apática, había mucha apatía en la iglesia, mucho estancamiento. Y entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Cuando hay mucha abundancia, viene la apatía, viene el estancamiento. Hay mucha gente en mi experiencia pastoral y como misionero de más de 32 años, lo he visto, el peligro de cuando llega la abundancia, las bendiciones de Dios. Muchos cristianos se apartan, ya no tienen necesidad de Dios. Y con el tiempo usted los ve regresar. ¿Qué pasó? No, es que tengo una necesidad. Entonces estoy buscando al Dios bombero. Cada vez que necesito lo busco, cuando tengo suficiente no lo busco. Y ese es un gran problema. Lo que muchos misioneros estudiábamos años atrás, ya no tanto se habla del tema, pero una de las grandes preguntas era, hace 20 años atrás, ¿por qué era tan difícil evangelizar en los países europeos? ¿Por qué hay tan pocos cristianos en Francia, por ejemplo? ¿Por qué hay tan pocos cristianos en Alemania? ¿Por qué hay tan pocas iglesias en los países europeos como los Países Bajos, Holanda? Se hablaba de España, gracias a Dios. Ese remanente que ha llegado de América Latina a España ha ayudado a que hayan más iglesias y al crecimiento de las iglesias en España. Pero hace 20 años atrás muchos misioneros la consideraban un cementerio. Decían, no, el misionero que se vaya para España, ahí va a morir. Es un cementerio. Ahí no se convierte nada. Los españoles son muy fuertes, gracias a Dios. Muy duros, decían. Gracias a Dios
no solamente latinos, hay muchos españoles ahora recibiendo al Señor en su corazón. Y entonces, pero era eso. Y la razón siempre en los talleres que hacíamos con las misiones era esa. Bueno, es la prosperidad de los países europeos. Como no necesitan, tienen todo. Sin embargo, usted ve que uno de los mayores índices de muerte, por ejemplo, en esta nación no es tanto el COVID, sino también la depresión, la tristeza. Hay gente rica pero se muere de depresión, se ahorcan, se toman pastillas. Es increíble. Y así pasa en Europa, en varios países de Europa. Lo tienen, materialmente tienen todo, pero interiormente están vacíos, ¿verdad? Y es un gravísimo problema. Mientras que usted no ha escuchado hablar, por ejemplo, en Colombia, seguramente en Ecuador, seguramente en la mayoría de nuestros países de América Latina, que somos pobres, ¿verdad? Pero hay gozo. La gente vive, la gente no tiene plata, pero es alegre, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Entonces preguntan, ¿no? Yo me acuerdo que salió algo por ahí en la BBC una vez y decían, ¿por qué hay tanta pobreza en Colombia y sin embargo la gente no se muere ¿no? Como aquí en Inglaterra, ¿verdad? Que lo tienen todo y la gente se muere de depresión y tanta cosa, ¿no? Pero las cosas también están cambiando, amados. Las cosas también están cambiando. Fíjense que ahora que aprobaron ¿cómo se llama? Eutanasia en Colombia, ya murieron, creo que ya va 1 o 2 que han muerto. Ahora la gente está pidiendo morir en un hospital en Colombia. En Pereira, yo soy de Armenia, muy cerca, a 1 hora. La gente está pidiendo, pero no es tanto porque tienen una enfermedad terminable, sino por el tema del COVID y por temas de depresión. ¿Usted se imagina eso? Problemas mentales y están pidiendo morir en un hospital. Algunos diciendo, ya no, para no tirarme de un puente, a ver si me aceptan morir en un hospital con una inyección. Triste eso, ¿verdad que sí? Qué triste eso, amados. Así que, muy bien. Entonces, en esta iglesia, amados, había apatía, había estancamiento, ¿verdad? Yo quiero que se fijen en el versículo 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, capítulo 3 del libro del Apocalipsis, versículo 14. He aquí el amén. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Una vez más, escribe al ángel. Jesús le está dando la orden a Juan, que es el secretario preso en la isla de Patmos, a escribir este libro. Y entonces Jesús le da la orden a Juan de escribir, y entonces le dice, escribe al ángel, escribe al pastor. Cuando hablamos en el Apocalipsis de ángel, se está refiriendo siempre al pastor, no olviden eso. Escribe al responsable de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén. Y entonces comenzamos a mirar, amados, que el Señor se presenta a esta iglesia con 3 títulos. Él tiene 3 títulos. El primero, he aquí el amén, una palabra común para nosotros. Muchas veces decimos amén a algo. Amados, tal cosa, amén, amén. Pero entendemos profundamente lo que quiere decir. Claro, el traducido quiere decir así es. Entonces a veces decimos amén y otras veces decimos así es. Pero tiene una connotación todavía mucho más profunda. He aquí el amén, que significa firme. He aquí el firme, he aquí el fiel, he aquí el veraz. Y decía esta mañana que se utiliza como adverbio, diciendo eso, así es, así sea, es verdad, es cierto. Recordaba también Isaías capítulo 65, versículo 16, que dice acerca de Dios que es un Dios firme, es un Dios veraz. Por eso Pablo luego a los Corintios le dice que Cristo es el sí y que Cristo es el amén de Dios, porque en Él se hacen definitivamente firmes las promesas divinas. Entonces, miren que el amén es mucho más que decir amén. Es bien profundo y el Señor se llama así amén, el amén. Y también se presenta como testigo fiel y verdadero. Ahí está, amado, bien interesante.
Alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Cuando habla de testigo fiel y verdadero, él no es fake, él es veraz, certero, transparente, verdadero. Sabe lo que dice y dice lo que sabe. Es una persona infinitamente sincero contra la tremenda hipocresía que tenía la iglesia de la Odisea. Había mucha hipocresía en la iglesia. Y entonces él se presenta así: yo soy el testigo fiel, y soy el verdadero. Y luego el tercer título que usted ve ahí en el versículo 14 que está leyendo, el Señor se presenta como el principio de la creación de Dios. Y es bien interesante porque si usted alguna vez ha tenido contacto, ojalá no, pero si alguna vez ha tenido contacto con los testigos de Jehová, comienzan a hablarle de ese texto y decirle: si ve, Jesús no es Dios. Porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, es hijo de Dios. Por lo tanto, si es hijo de Dios, no puede ser Dios mismo. Y entonces comienzan a jugar con las palabras y comienzan a sacar este texto. Dicen: mire, si ve, mire lo que dice ahí. Él mismo se presenta como el principio de la creación de Dios. O sea que Dios el Padre lo creó a él. ¿Para qué? Para bajarlo de su deidad. Eso es falso. Esa interpretación es completamente falso. Si usted fuera a Juan capítulo 1 o al mismo libro de Colosenses que leímos hace algunos minutos, puede significar que Cristo es aquel por medio del cual o de quien Dios creó todas las cosas. Si usted va al libro de Génesis, primer capítulo, usted va a encontrar en los primeros versículos que dice: hagamos, habla en plural. No dice Dios hago, voy a hacer este día, voy a hacer la luz, este otro día voy a hacer esto. No, él dice hagamos en plural, lo que está incluyendo ahí a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí podemos entender eso, ¿verdad? Ahora lea por favor el versículo 15. ¿Qué dice el Señor ahí? Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Aquí comienza la gallina, ahí comienza el Señor a darle fuerte a esta iglesia. Le dice: conozco tus obras. Dice: no eres frío ni caliente. Ojalá fuesen lo uno o lo otro. Qué bárbaro. Esta iglesia estaba tibia. Y fíjese, amados, que en la forma como dice Jesús ahí, mire que cuando es frío es porque no ha conocido de la palabra. Una persona fría es que no ha conocido de la palabra. Y el Señor dice: bueno, prefiero que hubiese nunca escuchado que haber escuchado y estar en esa tibieza, estar en el medio. ¿Ya? Lo que el Señor quiere decir es que no estoy hablando de mediocridad, estoy hablando de algo peor que eso, malísimo. Tu estado espiritual es malo, es pésimo, paupérrimo, es más que mediocre. Eso es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Bravo, ¿verdad que sí? Bien difícil. Y hay que entender esto, amados, porque el Señor le hablaba de esta manera a la iglesia de la Odisea. Ya les dije, era una ciudad próspera, tenía mucho dinero, se movía mucho el dinero. Y habían dos ciudades muy cercanas. Ya leímos en Colosenses, Hierápolis con tilde en la A. Y la otra era la ciudad de Colosas, donde leímos la carta de Pablo a los colosenses. Y entonces, a pesar de ser una ciudad rica, de tener todo, bueno, casi todo, a veces no podemos tenerlo todo. El dinero no siempre, el dinero es una bendición, pero el dinero no siempre da todo. Es bien interesante. Algo le faltaba a esta ciudad y le faltaba algo importante, y era que no tenía agua. En la ciudad no había agua, tenían que transportarla. Entonces, como tenían mucho dinero, no, pues aquí tenemos, vámonos para Croydon. Aquí en Croydon tienen agua. Y en San Albans, o vamos a Luton y hacemos negocio allá con los alcaldes y compramos y hacemos una cañería, un acueducto para traer agua caliente de las fuentes termales de Luton, un ejemplo, ¿no? Y agua fría de Croydon. ¿Ya? Y entonces así llega el agua a la ciudad y cada casa tiene sus aguas. No hay problema. El problema que tuvieron ellos es que al hacer eso, porque tuvieron plata para mandar a hacer todo ese acueducto, todas esas cañerías o esos canales, como quiera usted llamarle, es que en el proceso, mientras se transportaba el agua,
las aguas calientes cuando llegaban a la ciudad ya estaban tibias. Y muchas veces era porque se mezclaban las aguas calientes con las aguas frías. Las aguas frías era para tomar agua, y entonces quedaba tibia. Y como esa agua que salía de las aguas termales tenían minerales también, tenían sustancias, al tomarla, muchos de ellos se enfermaban y querían vomitar. Y entonces el Señor, para que ellos entendieran qué era exactamente el mensaje, un mensaje directo, claro, le dice a la iglesia de Laodicea: mire, esto es lo que pasa con el versículo 15, ¿ya? Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, versículo 16, y no frío ni caliente, ¿qué dice ahí? Te vomitaré de mi boca. Mire usted. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían, con el tema del agua, que algunos de ellos se enfermaban muchísimo al tomar la tibia, y entonces les daban ganas de vomitar. Qué interesante, amados, qué interesante. Entonces, a mí me llama la atención que el Señor no les reprocha, mire, les reprocha todo, pero todavía faltan cosas. Fíjese que no les reprocha la herejía, no dice esta iglesia es de mala doctrina, son herejes, son inmorales, no dice nada de eso. La Biblia no menciona ahí que esta iglesia tuviera esa clase de problemas. Habla de la tibieza de la congregación. ¡Wow! Es increíble. En otras palabras, le está diciendo, son indiferentes, autosuficientes, arrogantes, engreídos. Y bien curioso que escuchando a varios teólogos o estudiando, leyendo a varios teólogos, dicen, pues pareciera que fuera peor el orgullo espiritual que las herejías que estuvieran practicando en esa iglesia. Las inmoralidades. Para Dios aparentemente es más fuerte ese orgullo espiritual, esa soberbia que tenían, que una razón hereje o de inmoralidad. Es increíble. Y entonces el versículo 16, ¿están conmigo? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es interesante esto, amado, porque frío ya dije como antes, ¿no? Frío es no conocer de Dios. Pero el usted conocer del Señor, usted recibe un calor, pero ese calor es como no permitir que el primer amor se pierda, porque eso también el Señor amonestó a la primera iglesia, que es Éfeso: tengo contra ti que has dejado mi primer amor. El estar caliente en el Señor, el estar bien con el Señor y retroceder, estancarse y llegar a una tibieza, eso para Dios es mucho más que mediocridad. Es algo supremamente malo y es algo que nosotros tenemos que cuidarnos. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios justo y Dios es un Dios excelente. Lo que Él creó no es malo, todo lo que Él creó fue bueno, es extraordinario, maravilloso. Lo hizo con excelencia. Y entonces, claro, mire usted el gran precio que pagó por nosotros, lo hizo con excelencia. Imagínese usted, Dios se hace carne en la persona de Jesús, viene, baja del cielo, de su santa morada, se hace como uno de nosotros, lo hace todo con excelencia, muere en la cruz, lo hace por excelencia y con excelencia para comprarnos, amados. La salvación es gratis, pero Él pagó un alto precio, pero todo lo hizo por excelencia y con excelencia. Entonces Él exige, no puede exigir mediocridad o más que menos. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia, ¿ya? Y entonces en el versículo 16 viene una seria advertencia que algunos llaman amenaza. Eso es una amenaza. Pero fíjense lo que dice en el versículo 16. Dice: por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Ahora, fíjense, amados, me gusta esta versión. Esta versión dice: así que como eres tibio, ni caliente ni frío. Esta es la versión, la interpretación más exacta de la original.
estoy a punto de escupirte de mi boca. O sea que no ha tomado la decisión el Señor todavía de escupir a la iglesia, de sacarla, pero está a punto, está cercana. Y aquí dice escupirte, en esta otra versión dice te vomitaré. Estoy a punto, cerca de tomar la decisión de vomitarte. Wow, estoy a punto. Dios es un Dios paciente. No sé cuánto tiempo estaría esperando que esta iglesia cambiara y no cambiaba. Dios es un Dios paciente. Y a veces, amados, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de la gracia de Dios, de no abusar de la paciencia de Dios. Aquí lo que el Señor le está diciendo, amados, para mí, es que Él está dando una oportunidad a esta iglesia, al anunciarle de esa manera: no me gusta cómo estás, iglesia, no me gustas, tu apariencia no me gusta, hay que cambiar, estoy a punto. Entonces el Señor le está dando una oportunidad y le está dando una alternativa de retornar por el buen camino. Eso es lo que está haciendo. Él está midiendo, Él es como un termómetro, la temperatura espiritual de la iglesia. Él la está midiendo y Él siempre lo hace, amados. Acuérdense que la cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y si es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Entonces, quien piensa es Él, quien mira es Él. Él está siempre observando a su iglesia. Él no se fue y la dejó descuidada y tal para ver qué hace el pastor con ella, ¿no? No, amados. Él todavía está observando a su iglesia. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Por eso el mensaje a todas las iglesias es: yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. ¿Ah? Entonces, tremendo. Y es algo que nosotros, amados, sí debemos de reflexionar, debemos de meditar en estos tiempos, amados, porque estas palabras corresponden a nuestro tiempo. Y el tiempo se acerca. El final del periodo de gracia está ya a punta. No se va a acabar el mundo todavía, no, todavía falta. Pero lo que se va a acabar cuando venga el arrebatamiento es el tiempo de la gracia. Ahí se acaba y aparece el anticristo. Para ese entonces usted y yo, si estamos bien con el Señor y vivimos correctamente, entonces estaremos celebrando las bodas del Cordero. Y después regresaremos con Él. Y Él reinará 1000 años en la amada ciudad de Jerusalén. Pero el tiempo de la gracia está a la vuelta de la esquina ya, finiquitando, amados. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ocurrir. Y debemos de meditar, amados. Aquí el Señor no le está diciendo: no, son unos ateos. No, le está hablando a su iglesia, a creyentes. Pero difícil esos creyentes llamarlos hijos de Dios. Eran creyentes, pero difícil llamarlos hijos de Dios. Él está hablando a la propia iglesia. Y entonces nos acordamos de la mujer de Lot. Porque aunque nosotros vivimos en el mundo, dice la palabra que no somos del mundo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Recibió el favor de Dios. Dios no le dijo a Lot: salí solo, no, salí con su gente, con los que tú amas. Salió con su mujer. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? A pesar de haber salido del lugar que iba a ser destruido, ¿qué hizo ella que se convirtió en una estatua de sal? Todavía estaba allá. Físicamente había salido, pero emocional, espiritualmente estaba allá. Esa fue la razón por la cual la orden de Dios es: no miren para atrás. Esa fue la razón. Y esta iglesia, igual, como venía de una ciudad próspera, era una iglesia próspera. No había pobreza en esa iglesia, no había gente pobre. No había que recoger mercaditos para llevarlos a un barrio pobre de la ciudad, porque todos eran prósperos. Dice la historia que la ciudad se destruyó 60 años de que naciera Jesús. Y el imperio que estaba dominando esa zona de Asia Menor quiso ayudarles para reconstruirla, y los habitantes dijeron que no, arrogantes. No necesitamos que nos ayude. Tenemos nuestros propios medios para hacerlo. Y no quisieron recibir la ayuda. Tenían de todo, pero eran engreídos. Y el Señor les llama la atención. Oye,
estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una diferencia, pero para ellos estaban en el mundo y eran del mundo. Se reunían, levantaban, leían la palabra, predicaban. Yo pienso que tuvo que haber sido un lugar hermoso donde se reunían en esa época. Si eran ricos, imagínense. Tenían de todo, yo me imagino. Un buen salón. Yo no creo que se reunirían en un lugar como este. ¿Ah? Sin embargo, el Señor les dice, yo no estoy ahí. ¿Ah? Qué tremendo eso. ¿Ah? Bueno, entonces, la palabra de Dios dice y es clara que no podemos servir a dos señores. Y esto era lo que la iglesia estaba haciendo. Querían estar con Dios y con Mamón. Y la Biblia dice, no. El Señor dice, no nos podemos. O es uno o es con el otro. Ahora, fíjense en el versículo 17, amados. Porque tú decís, wow, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! ¿Sabe qué yo pensaba acá? En este texto digo, wow, el ego. Todos tenemos aquí adentro algo que se llama ego. Y tenemos que trabajarlo. Tenemos que cuidarnos del ego cuando obtenemos logros en esta vida. Cuando el Señor nos bendice, ¿qué tanto se infla nuestro ego, nuestro orgullo? Y pensamos que lo que conseguimos lo conseguimos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades. En mis 32 años como pastor y misionero, he visto muchos pasar y decirme algo así. No, pastor, pero mire, le presento, si no fuera por mi trabajo, mi profesión, porque fui a la universidad, porque saqué un título, porque soy licenciado, soy doctor en tal. Otros dicen, pastor, si no fuera por el trabajo, mis levantadas a las 5 de la mañana, mis sacrificios, mira. Y el orgullo, el Dios para ellos es eso, la casa, el carro, yo qué sé. Y mire, pude darle a mis hijos universidad y pude, yo, y se convierten en yoyos. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Quién te dio la salud para que estuviera todos esos años madrugando a las 5 de la mañana? ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio? ¿Quién te dio? ¿Quién te abrió las puertas para venir a un país como este? Y poder progresar. Y casi no mencionan a Dios. ¡Qué arrogancia! Todo lo que usted y yo tengamos, mucho, regular o poquito, viene de Dios, amados. Y por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que reconocerlo siempre en todos nuestros caminos, amados. El ego, además de Satanás y de la carne, se puede constituir en otro grande enemigo de nuestras vidas. Y esto era lo que tenía esta gente. El ego inflado. Se sentían autosuficientes, no necesitamos. Espiritualmente estamos bien, mire cómo Dios nos bendice. Yo me acuerdo, yo he hablado con pastores y he estado en iglesias donde ellos dicen que de acuerdo a la prosperidad de la iglesia, hay iglesias ricas donde no aceptan pobres, hermanos. Porque si usted es pobre es porque usted no ha sido bendecido por Dios. ¡Qué barbaridad! Entonces para ellos una demostración de que Dios te ama es la prosperidad que Dios te está dando. Entonces usted tiene que tener una buena casa y un buen coche, un buen carro y vivir bien. Es terrible. Y entonces los hermanitos pobres en nuestros países, ¿qué? Y en África son más ricos que estos, amados. Son más ricos que estos. Pero fíjense, mire lo que dice ahí. Ellos se consideraban ricos, dice, no tengo necesidad de nada, pero el Señor Jesús les descubre su verdadera condición. Mire la segunda parte del versículo 17.
¿Cómo contesta Jesús? Dice, y no sabes que tú eres ¿qué? Desventurado, eres miserable, eres menesteroso, eres ciego, estás desnudo. Yo me reía porque decía, wow, yo conozco gente aquí en esta nación, gente rica, pero tremendos hombres de Dios y mujeres de Dios, gente millonaria, hermano. Yo los conozco, algunos de ellos, y no parecieran que fueran millonarios. No lo demuestran, no porque no vistan bien, sino porque hay una sencillez en el espíritu y un deseo de bendecir a las personas. Es tremendo. Usted, mire, les voy a contar algo que yo casi nunca cuento. Pocas veces, yo creo que no he contado más de 3 o 4 veces. Una vez, hace tiempo atrás, ustedes recordarán, el lugar donde íbamos a hacer los retiros, la casa grande en Dover, ¿cómo se llamaba el pueblito? Dean. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos retiros de mujeres y de hombres en una casa grande? Hacíamos 30, 40, 50, ¿verdad? En ese lugar ya era de London City Mission, de la misión de Londres, y ya la vendieron, ¿no? Pero en ese lugar una vez me invitaron a mí a un retiro, a un fin de semana de pastores y de hombres de negocios. Y pastores, solamente. Éramos un grupo por ahí de unos 15, 20 personas más o menos. Y los que no éramos hombres de negocio, la mayoría de ellos trabajaban en la City, en la zona del centro de Londres, la zona bancaria de Londres. Y yo era el único latino allí. Todos eran ingleses, pero a mí me invitaron. Y entonces yo fui, y en una de esas sesiones donde estábamos reunidos alabando al Señor, ahí todos éramos iguales, amados. Era tremendo. Yo no sé si yo no alcancé a discernir bien yo sabía que eran hombres de negocios, pero yo no sabía que había gente ahí de mucho dinero. Y de pronto en un momento, en una de esas reuniones, pasó algo que yo no voy a olvidar nunca en mi vida. Y que cuando yo me acuerdo, me da sentimiento, me pongo casi se me encharcan los ojos y me dan unos corrientazos por el cuerpo. Digo, wow, Señor, qué tremendo. Pero para mí, más allá del hecho de lo que hicieron, es el significado espiritual. Cuando ustedes me han escuchado a mí hablar de que hemos venido a esta nación a bendecirla, no a sacarle, sino a darle, a bendecirla, que Dios nos ha traído acá y que nos ha sacado de nuestras tierras lejanas para darnos este país por heredad. Eso yo no lo decía cuando llegué acá. Los primeros años yo quería devolverme para Colombia, porque no entendía lo que Dios quería hacer conmigo. Yo había venido supuestamente a aprender el inglés y regresar a Colombia a buscar una gerencia de una emisora de radio. Eso era lo que yo quería, no más. Pero Dios tenía otros planes y hasta que no entendí esos planes, dije, wow, Señor, yo no quería estar acá, no me gustaba el clima. ¿A quién le va a gustar este clima tan frío? ¿A quién le va a gustar comer fish and chips todo el tiempo? ¿A quién le va a gustar egg and bacon? Por 2 años cuando era estudiante tuve que comer en el restaurante donde yo trabajaba, en un hotel ahí en Victoria. Tuve que comer por 2 años egg and bacon, ese era mi desayuno y almuerzo por 2 años. Llegó un momento en que no quería saber nada del huevo, ni verlo, ni el tocino, porque estaba recogiendo dinerito para traer a mi esposa y a mi hijita, y tenía que pagar mi colegio de inglés. Era terrible en ese tiempo. Entonces los sacrificios que uno tiene, yo quería regresar, yo no quería saber nada. Pero cuando comprendí dije, wow. Pero no es el hecho de lo que me hicieron, sino el significado. Y entonces en esa reunión, no le cuenten a nadie lo que les voy a contar. Ni ustedes tampoco, los que están ahí conectados. En un momento tan especial que estábamos adorando al Señor ahí. Recuerden, pastores y hombres de negocios. Yo casi no conocía a nadie, yo conocía a 2 o 3 de ellos, los que me invitaron. Yo sabía que habían hombres de negocio, pero no sabía quiénes eran, cómo eran, qué tenían.
Estábamos alabando y adorando al Señor, amados. Nos arrodillamos, nos tiramos al piso, llorábamos, ¿no? Era una sencillez, había un deseo de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y de pronto, amados, un señor grande, alto, inglés, bien típico inglés, me toma de la mano. Otro coge un asiento y lo pone ahí en el medio. Me rodean, me sientan. Y este hombre, amado, sin conocerme, sin saber yo quién era, escasamente no nos habíamos presentado todavía, nos habíamos saludado así. Es increíble. Usted sabe qué hace, amados. Con otro hombre de negocios, traen una ponchera y me lavan los pies. Me quitaron las medias. Yo era así. Yo era nuevo, yo no conocía a nadie. Si fuera un amigo, yo bueno. Pero era tanta la presencia de Dios ahí, amado. Tanta la presencia de Dios que había lloro, llorábamos, amado. Yo parecía una Magdalena ahí, hermano. Y fue un momento tan especial. Y ese hombre no solamente me los lavaba, me hacía masajes y lloraba. Y hablaba obviamente en inglés y hablaba en lenguas. Y yo recibí unas palabras que nunca voy a olvidar ahí. Por eso siempre digo, Dios nos ha dado esta tierra por heredad. Hemos venido a bendecir esta tierra. Y para mí fue como una confirmación de por qué Dios quiso que yo viniera a esta nación. Y fue algo impresionante. Fue tiempo después, cuando ya estábamos cenando, que yo le pregunté al pastor, ¿y quién es él? He's a millionaire. He works in the city. Gerente de un banco y es millonario. No puedo creerlo. Con una humildad, hacer eso es tremendo, amados. Dios está haciendo algo, aunque no pareciera. Dije, wow, Señor. Nunca voy a olvidar. A mí me han lavado los pies varias veces, pero esa es una de las que digo, wow, Señor. Nunca voy a olvidar lo espiritual, lo que pasó ahí espiritual. No es el hecho de que hayan traído una ponchera y que no, es lo que pasó ahí. Fue algo que uno no puede olvidar, amados. Y que se está cumpliendo. Lo que este hombre decía ahí, amados. Parecía un profeta de estos tiempos hablando. Y he visto que se ha venido cumpliendo cada vez que pasa el tiempo. Y el Señor es maravilloso, amados. Entonces fíjese la actitud de un hombre supuestamente pudiente, con un corazón noble, queriéndose dejar guiar por Dios. Amén. Pero vamos a analizar, amados. Vamos a analizar la respuesta de Jesús. Mire usted, ellos se consideraban ricos que no tenían necesidad. Y el Señor les dice, pero no saben que no es así. Eres desventurado. Vamos a analizar esas palabras. Desventurado, miserable, menesteroso, ciego, desnudo. Mire, desventurado. Lo que el Señor le está diciendo ahí, oye, a mí no me importa tu riqueza, yo te las he dado, he permitido que tú las tengas. Lo que tú tengas, tu mansión, tus casas, tus carros, todo, tu oro, escúcheme bien. Ese oro, lo que tú tienes en el banco, eso no sirve de nada arriba en el reino de los cielos. Eso no tiene ningún valor arriba en el cielo. Eres un miserable. Estaban enfocados acá y no allá, en el autor y consumador de la fe. Y el Señor es fuerte con ellos. Eso, amado, no. Le está diciendo, eso no es moneda arriba en el reino de los cielos. Se creían autosuficientes. No necesitaban de nada. Y el Señor les dice, así se considera, ¿no? Sin embargo, para mí son unos miserables. Cuando usted va y averigua en el diccionario esa palabra de miserables, tiene que ver o habla con alguien, un profesor de español. Lo que Jesús le está queriendo decir a esa iglesia súper rica, materialmente hablando, le dice, tú eres digno de lástima. Eso es lo que le está queriendo decir.
me das lástima. Wow, fíjese usted, hermano, los contrastes, que es fuerte, es como de un costado a otro. ¿Y qué decir de la palabra menesteroso? Menesteroso es una condición de mucho más que pobre, que ser pobre. Y el Señor, a pesar de que ellos se creían ricos hasta la opulencia, el Señor les dice: eres menesteroso, eres un pobretón, mucho más que pobre. Wow. Y aquí nos podemos acordar de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se consideraba pobre y el Señor le dice: pobre porque no les daban trabajo porque eran cristianos, los perseguían los judíos, los perseguían los comerciantes por visitar una iglesia, por seguir a Jesús, y entonces perdían sus trabajos, vivían en pobreza, y el Señor dice: son ricos, ustedes son ricos. Pero a esta, que tenía todo lo material que le sobraba, más que pobres. Lamentable su estado. Mire cómo trabaja Dios a veces. Ahora, vamos con el versículo 18. Ya sabemos, la otra es ciego y desnudo. Ya vamos a hablar del tema de la desnudez. Pero el tema de ciego es eso, que ellos no veían. Tenían ojos, pero no veían su verdadera, o no aceptaban por el orgullo, la opulencia. La soberbia que tenían no les dejaba ver su verdadera condición espiritual. Ellos creían que estaban bien así como estaban. Y ese es un gran peligro, amados, en estos tiempos. Ahora, en el versículo 18 viene el consejo del Señor. Y aquí es lo que me gusta también, que así como Él es contundente, directo, va al meollo de la situación, al centro, es fuerte el Señor con ellos, también es tierno, por decirlo de alguna manera. Porque en el versículo 18 viene un consejo, no un mandato. Y ahí es donde usted y yo tenemos que cuidarnos. Cuando necesitamos cambiar, el Señor nos va a aconsejar de una manera especial. Mire usted, dice el versículo 18: por tanto yo te aconsejo. ¿Sí ven? No te dice yo te mando, no, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es importante entender por qué el Señor le habla a esta iglesia de esa manera. Ellos eran prósperos porque tenían medicina, tenían escuelas de medicina, especialmente con el colirio para los ojos. Habían oculistas profesionales muy famosos en esa época, y ellos ahí creaban esa clase de medicamentos para los ojos. Y también cuando habla de la vestimenta blanca, ellos eran ricos también, hacían una lana negra, ellos sacaban una lana y era carísima y la vendían, y claro, eso les daba ingresos y ellos vestían súper bien. Ellos no compraban en Primark, ellos iban a Harrods o a Selfridges. Todo era costoso para ellos. Ellos lo barato no lo compraban porque tenían con qué, ¿verdad? Y entonces, fíjese que el Señor les dice: bueno, a pesar de que se cubren con esas telas costosas, rozagantes vestiduras, elegantes como son ustedes, con ese tejido, yo los veo a ustedes desnudos espiritualmente, y están dejando al descubierto sus vergüenzas conmigo. Mire usted, lo que son las apariencias a veces engañan, ¿verdad? Ellos se creían, como eran hombres de negocios, muy buena vista, donde clavaban el ojo, había ahí siempre victoria, habría triunfo. ¿Y qué le dice el Señor? Al saber que ellos conocían muy bien el tema del colirio, que tenían excelentes galenos para los ojos, mire, a pesar de tener una universidad, colegios de medicina, de tener el colirio, de crear la medicina, de tener profesionales para los ojos, están ciegos. Si ven los contrastes, son contrastes impresionantes. Ellos no se percataban de su lamentable situación espiritual. Oiga, pero eso sí es triste, amados. Pero por una razón, el ego lo tenían inflado
Había soberbia, orgullo en ellos. Y eso no les dejaba ver su verdadera condición espiritual. Y fíjese lo que le dice ahí: oro refinado al fuego, para que sea rico. Hay oro refinado. Una joya. Pregúntele usted a un minero cuando saca el oro, cuando saca un diamante. Usted no se lo puede llevar directamente a la cadena. Usted tiene que pasarlo por un proceso para quitarle todo eso que está en su exterior, para que quede limpio, solo. Y el Señor le está diciendo: oro refinado al fuego, hay que pasarlo por el fuego. ¿Cuál es el fuego acá? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Oye, el oro de la pureza santa se refina. Si quiere santidad, eso se refina por el fuego de las pruebas, por el fuego de la disciplina. Dos palabras que no nos gustan: que nos prueben y que nos disciplinen. Pero si la palabra de Dios dice que Dios a quien ama disciplina, hermano, es claro. Para salir oro refinado al fuego hay que pasar por pruebas, amados. Todos, si a usted le vendieron ese evangelio barato, acepte al Señor y se le acaban sus problemas. Por eso mucha gente está en la iglesia y luego se retira, porque no, es que a mí me dijeron que ya acepté al Señor y todo es bendición. No, van a venir pruebas siempre. Mire las que estamos viviendo a nivel del mundo. El Señor sacudiendo al mundo. Vea el volcán ahora Toga, hasta que desaparece, que eruptó anoche, creo que fue ayer en la tarde, y está llegando ya el tsunami a las costas de California. El volcán de España no se apaga todavía, ¿verdad? Ya las noticias no hablan mucho, pero no se apaga. Mire usted, el Señor está sacudiendo al mundo, la economía del mundo. Por eso algunos países no quieren cerrar otra vez, a pesar de que el nivel del Omicron se está elevando. Gloria a Dios, aquí ya está bajando. ¿Por qué? Porque tanto hay personas en los hospitales que necesitan oxígeno, también la economía necesita oxigenarse. Y el Señor está sacudiendo a las naciones. Y dentro de esas naciones el Señor está sacudiendo al pueblo que Él más ama, Israel, el pueblo judío. Mire usted, están sufriendo también allá con las variantes. Hay problemas graves en Israel también. Y el Señor está sacudiendo a la iglesia. Esto fue lo que predicamos el domingo pasado. El Señor sacude a la iglesia. Está sacudiendo a la iglesia, amados. Tremendo. Vivimos tiempos difíciles. Entonces, para tener un oro refinado tenemos que aceptar y saber encarar las pruebas que vengan a nuestras vidas, amados. Hay que saberlas encarar. Y es mejor encararlas con Dios que sin Dios. Hay gente que se pone brava y se aleja de los caminos de Dios y ya no quiere saber de nada de Dios, porque Dios ya no les ama, porque Dios no es tan bueno con ellos. ¿Y tú qué tan bueno eres con Dios? Así de sencillo. Así que fíjese que el Señor les dice y les ofrece ropas blancas para cubrirse. Él no le habla de la tela negra, Él le habla de la tela blanca. La tela negra, ellos eran famosos por la venta de esas telas. ¿Para qué? El Señor le dice ahí: para que no esté a la vista de todos de una manera vergonzosa. Vístase el mejor. Se creen que porque tienen esa tela fina, costosa y se visten elegantes, yo los estoy viendo bien. No, yo estoy viendo desnudez, qué vergüenza. Más bien vístasen de la blanca. ¿Por qué? Porque la ropa blanca es símbolo de ¿qué? De santidad, de justicia. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Wow, muy bien, amados. Vamos al versículo 19, ya casi estamos terminando. ¿Están conmigo? Mire el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta carta, amados, que está llena de reproches, porque que es una de las iglesias que no, es la única que recibe esa clase. No hay nada que sacarle bueno a la iglesia. Yo me imagino, bueno, el Señor va a decir, no, como son pudientes, no son tacaños, parece que esa gente era generosa para sacar el dinero, así como llegaba, sacaban. Entonces yo me imagino que tenían una buena iglesia, un buen templo, con un buen púlpito, con buenas bancas, más cómodas que estas, más bonito, en un lugar exclusivo como Knightsbridge, yo qué sé, Hampstead,
Esos lugares exclusivos de Londres, seguramente porque era gente pudiente, no la tendrían en un lugar como Brixton, ¿verdad? No irían a Brixton esa gente, ¿no? Pero sí a un lugar exclusivo. Y yo me imagino que tenían todo bien, todo lindo, carpets, una roja quizás, yo qué sé, todo bien adornado, todo una iglesia impresionante. Yo creo que impresionaban a mucha gente. Pero fíjese, amado, que a mí me sorprende, y decía esta mañana, a veces hasta me emociona cuando paso por este versículo 19, porque miren que el Señor le dice a la iglesia de Laodicea, a la engreída, soberbia iglesia, le dice: a los que yo quiero, los reprendo y los disciplino. Así que ten fervor y arrepiéntete. Lo mismo que dice Proverbios 3, versículo 12, que el Señor disciplina a los que ama, dice, como corrige a un padre a un hijo querido. O sea que a pesar de la situación espiritual de tibieza de la iglesia, el Señor amaba a esa iglesia y estaba esperando un cambio. Mire cómo Dios es de amoroso y de misericordioso y de perdonador, amados. Y cómo aguanta con nosotros, amados. Y le dice eso: yo reprendo. Así que nosotros nunca, amados, ahora que estamos en el periodo de la gracia y que, como dije antes, está a punto de acabarse, no abusemos de la gracia del Señor. Mucha gente que habla de eso: el Señor es un Dios de gracia, yo me voy a arrepentir luego. Antes de que sea tarde, porque el Señor está a punto de vomitar a más de uno. Eso de que a mí me han dicho: no, pastor, yo voy a vivir mi vida y luego me arrepiento. El problema es que he visto, lamentablemente, personas que casi se han muerto del COVID y todavía no se arrepienten. Otras ya se fueron y digo: Señor, como escribió una hermanita en el chat, en el grupo de mujeres de Dios, se murieron mis hermanos y no sé realmente cómo fue su condición espiritual antes de morir. Pero una cosa sí sé, que se les predicó la palabra. Y como a muchos no se les vio cambio. ¿Qué va a pasar ahora? Ni pensarlo. Este es el tiempo, amados. El Señor le está diciendo a la iglesia: ya, estoy a punto, pero a ver, el consejo, y lo dice con amor, amado. Ahí no le está diciendo: ¿sabe qué? Los voy a mandar al infierno. No, le está diciendo: arrepiéntate. Es el tiempo de arrepentirse. Wow. Vamos con el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo es famoso para los evangelistas. Cuando salimos a evangelizar, se lo decimos a todo el mundo, o a la gran mayoría: ¿sabe qué? Dios está esperando que abra la puerta de su corazón para él entrar y cenar contigo. Y aunque lo utilizamos en evangelismo, no tiene que ver nada con el evangelismo. Esto es para la iglesia. Esa iglesia, imagínese usted una iglesia pudiente, rica. Mi hijo ha estado yendo también a una iglesia inglesa pudiente, que lo invitaron, tiene unos amigos allá de papá, la gente se ve que tienen todos dinero. Una iglesia preciosa, linda. Usted entra e impresiona la vista. Con un equipo de alabanza como de 30. Pastor bien, no con estos trajes de Primark, sino de otros de... ¡Wow! Entonces levanta la mano así y lo primero que sale es el reloj de oro. Y ni modo de estirar el cuello porque se le sale la cadena aquí grande. Oiga, y hablan bonito, hablan bien, tienen léxico, tienen vocabulario, saben hablar, llaman la atención, la gente se queda así. ¡Wow! ¡Qué bien habla! ¡Qué bien preparado! Todo bien organizado.
Pero falta lo más importante. Jesús está allá afuera, tocando la puerta, diciendo: yo estoy tocando. Si alguien me abre, yo quiero entrar para cenar. ¿Usted se imagina ese marco, Jesús diciendo eso? Que Él se salió de la iglesia, que Él está afuera. Él no está dentro de esa iglesia, Él está afuera y está tocando. Él es el dueño de la iglesia y está tocando, esperando que le abran para entrar. Mire usted lo bondadoso, lo amoroso, lo humilde que es nuestro Señor. Oye, amado, usted y yo tenemos que cuidarnos de eso. Ojo, que no tengamos a Jesús fuera de nuestro corazón. A lo mejor lo tiene acá, pero no lo tienes acá. Aquí, el centro, Él debe estar entronado en nuestro corazón. Su trono tiene que estar en nuestro corazón, no aquí. Mucha gente que sabe de Dios, pero aquí no practican nada, porque no lo tienen acá. Viven una vida diferente. Hay que tenerlo es acá y no acá. Ojo, lo mismo en las iglesias. Usted se imagina, pero si el dueño de la iglesia no es el pastor, el dueño de la iglesia es Jesús, Él es la cabeza, no es el pastor, es el Señor la cabeza. Tiene que estar acá. Más importante que el pastor es el Señor. Él tiene que estar dirigiendo la iglesia, Él tiene que estar dirigiendo toda la estructura de la iglesia. Tiene que ser el Señor. Esa iglesia lo tenía afuera. El Señor estaba tocando para que lo dejaran entrar. Mire usted, qué barbaridad. Yo no sé usted, pero yo no hubiese estado tocando. Yo me hubiese ido para otro lugar. Busco a otra iglesia, como hacen algunos hoy en día, que se van de iglesia en iglesia, buscan iglesia y buscan iglesia y buscan iglesia y buscan iglesia. Y después se van hablando de las iglesias. ¿Triste eso, sí o no? Por favor, no se traigan a nadie de otra iglesia para acá. Por favor, déjenlos quieticos allá. Y los que se fueron, que no vuelvan, a menos que haya una razón de parte de Dios. Porque da mucha tristeza. Aquí han venido personas a hablarme y me llaman. Y yo siempre les pregunto, ¿no? Porque dicen, son cristianos, ¿y de qué iglesia son? No, es que íbamos a tal iglesia. ¿Y por qué se quieren venir para acá? Hay que pararlos algunos. Hablan mal de la iglesia, de los pastores. Y yo, no, pues si hablan de ellos, si de mal, ¿cómo van a hablar de mí después mañana? Si yo no quiero tenerlos acá. Yo no quiero, váyanse, quédense allá, busquen otra. Así, amados. Porque no es cuestión de números, amados, es cuestión de calidad. Así de sencillo. Y hay que bendecirlos, hay que amarlos. Una hermana quería volver y me dijo, pastor, otra hermana me dijo, pastor, vea que quiere, para inscribirle, ¿sabe qué? Dígale que me llame primero porque yo quiero saber por qué no ha vuelto. Quiero saber por qué no ha vuelto, por qué se fue y ya quiere regresar. Yo quiero saber, porque ni siquiera se despidió. Imagínense como Pedro por su casa, pues aquí como si, no, todo tiene que tener un orden. Y resulta que la hermanita no me ha llamado, porque ella sabe que habló mal de pronto de alguien acá, de un hermanito, de una hermanita. ¿Da tristeza, sí o no? Da mucha tristeza. Y entonces es eso, amados. Es cuestión de hacer las cosas correctas. Pongámonos de pie, amados, porque se me acabó el tiempo. El Señor está a la puerta llamando. Si alguno oye su voz y abre la puerta, dice Él, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y luego hace esta afirmación el Señor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire usted, amado, una iglesia tan orgullosa, tan soberbia, le dice, si cambia y sigue como yo quiero que sigas, en obediencia, y vences, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire usted, amado, todavía tiene posibilidad esa iglesia, amados, de recibir bendiciones de Dios arriba en los cielos. Dice, haré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo, como casi siempre, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, oiga, oiga. Señor, a veces hablamos tanto
que se nos dificulta oír. Queremos cerrar, Señor, sino antes decirte, Señor, que perdone todas nuestras debilidades, Señor. Que perdone, Señor, todas nuestras imperfecciones. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios espectacular, Señor. Y en este momento, Padre de la gloria, queremos ponernos en esa balanza, Señor. Así, Señor, como le hablaste, Señor, a la iglesia de la Odisea. Quizás, Señor, en nuestro entorno no hay millonarios, no somos tan pudientes como esta iglesia, no tenemos tantas cosas materiales, Señor, pero quizás el ego no lo tenemos disciplinado, Señor, y hay soberbia en nosotros, hay orgullo. Quizás trabajamos y nos esmeramos en conseguir riquezas materiales, Señor, cuando no porque sea malo, porque no es malo, Señor. Lo malo es enfocarnos tanto en lo material que nos olvidamos de las riquezas espirituales, Señor. Y tu palabra dice que no podemos servir a dos señores. No podemos tener dos señores en nuestra vida. O es Cristo o es el mundo, Señor. Y Señor, quizás en este proceso de nuestra vida cristiana, Señor, vienen altibajos en nosotros, Padre. Y esos altibajos nos marcan a veces, porque es cierto, Señor, y tú lo sabes, que vivimos tiempos difíciles y tenemos que encarar a veces pruebas tan difíciles, Señor. A veces hay que vivirlo para sentirlo, para entenderlo. Pero fíjese, Señor, una personal, Señor, y siempre te lo he dicho, Padre, el deseo de mi hijo Sammy, Señor, estar en casita, de no traerlo. No conoce este lugar, Señor, y yo anhelo traerlo pronto, Señor, y tú sabes que es de alto riesgo, Señor. Yo te doy gracias porque ya se ha mejorado, Señor. Ya está bien, Señor. Solamente falta su silla, Señor. Pero a veces, Señor, tenemos que encarar cada situación, cada prueba, Señor, con fe. Y a veces nos desanimamos, Señor. El desaliento, el desánimo. A veces el conformismo espiritual. Son peligros. Y de esa manera se manifiesta esa tibieza espiritual, Señor, en la vida de un cristiano, Señor. Y no queremos, Señor, provocarte náuseas, oh Dios. Lo que queremos tener es una verdadera comunión contigo, Señor. Queremos estar más cerca que ti, oh Dios. Queremos buscar nuestras alegrías en ti, Señor. Ayúdanos a entender eso, Dios. Y no buscar nuestras alegrías en las cosas materiales, aunque no es malo tenerlas, Señor. Si vienen, amén. Si vienen, amén, Señor. Si viene la casa, si viene el carro, Señor, el coche, Señor. Si vienen los logros fantásticos, Señor. Claro que sí. Pero que estemos enfocados en ti, Señor. No en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, Señor, espirituales, oh Dios. Oh Dios de la gloria, ayúdanos a permanecer unidos como familia, Padre, como iglesia, Señor. Señor, que no hayan almas divididas, Señor.
porque eso a ti no te gusta, Señor, no agrada a tu corazón, oh Dios. Yo pido por cada familia en este lugar, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a luchar, Señor, no solamente, Señor, sabiendo que el enemigo está como león rugiente, Señor, Satanás, para devorarnos, sino también que tenemos otro enemigo que cargamos las 24 horas del día, Señor, que es la carne. Y dentro de la carne, Señor, está ese espacio que llamamos ego, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenerlo desinflado, Señor. No inflado, desinflado. De tal manera, Señor, que seamos humildes delante de ti, delante de los hombres, oh Dios, para poder tener buena vista, Señor, para no enceguecernos, para saber, Señor, que nos estamos vistiendo, Señor, de lino blanco, preparándonos para tu segunda venida, Señor, en busca de esa santidad, Señor, oh Dios de la gloria, Señor. Y que si vienen pruebas a nosotros, vienen disciplinas, oh Dios, es porque tú nos amas, no todo lo contrario, Señor, como algunos dejan, Señor, lo que debemos dignificar como cristianos. Dejan de leer la palabra, Señor, dejan de orar, dejan de venir a la iglesia. Señor, ayúdanos a dignificar lo que tú amas, a seguir leyendo aún con más ahínco tu bendita y santa palabra, acercarnos en oración, oh Dios, a ser activos en la oración, oh Dios, como vimos ahí el ejemplo de Pablo, Señor, y de su equipo ministerial, Señor, oh Dios. Oh, fervorosos en la oración. Hay que hablar contigo, Señor, para saber lo que tú quieres decirnos. Dignificar la iglesia, Señor. Todo ese sacrificio, Señor, vivir aquí 33 años en esta tierra para fundar una iglesia que te alabe, te adore en espíritu y en verdad, una iglesia que se congregue. Y sin embargo no te dignificamos, la tomamos ahí como no en serio. Señor, ayúdanos a dignificar lo que tú amas, Señor. Nuestro llamado, ayúdanos a dignificar, Señor, el llamado, Señor. Ayúdanos a dignificar la casa, a valorar lo que tú nos has dado, Señor, en nuestras casas, Señor, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a dignificarlos, Señor, a valorarlos como tú los valoras, Señor. Yo te pido, Señor, que llene cada hogar con tu presencia, Señor. Llénalo, Señor. Llénalo. Señor, yo no me puedo imaginar una casa sin ti adentro, Señor. No, Señor. Yo no me imagino tú tocando la puerta de mi casa, Señor, para que te deje entrar, porque esa es tu casa, Señor. Tú tienes todo el derecho, tú nos has comprado a todos ahí, Señor, para darnos vida eterna, Señor. Por favor, Señor, entra. Dile al Señor que entre a tu casa. Dígale, Señor, paséate. Si ya tú estás seguro que Él está en tu casa, dígale, Señor, paséate. Paséate con libertad, Señor. Paséate en mi alcoba, Señor, en el living room, Señor, en la habitación de mis hijos. Paséate, Señor, en la cocina. Paséate, Señor, con libertad. Ese lugar es tuyo, Señor. Limpia lo que tienes que limpiar. Saca lo que tienes que sacar, Señor. Oh, Dios mío, no queremos que toques puertas. No, que cada vez que tú quieras, Señor, te aparezcas ahí de una manera sobrenatural, como lo hiciste con los discípulos después de haber resucitado, Señor. Cuando se apareció y ellos estaban escondidos, temerosos, Señor, tú le dijiste ahí: paz a vosotros, no se turbe vuestro corazón. Así es, Señor. Así queremos tu presencia en nuestras casas, Señor. Yo bendigo a cada hermano y a cada familia, Señor. Yo les bendigo. Y no queremos ser como la Odisea, Señor. No queremos ser engreídos. No, Señor. Todo lo contrario, Señor. Queremos, Señor, recibir tus verdaderas bendiciones, Señor. Y si algo tú nos das material, tomarlo con gracia y humildad, Señor.
Padre de la gloria, en acción de gracias, en acción de gracias, nos despedimos, oh Dios de la gloria, diciéndote, Señor, que anhelamos también tu presencia cada día de la semana, en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, con nuestros padres. En el nombre que sobre todo nombre oramos y bendecimos a todos los hermanos que están conectados a través del internet y a todos los que comparten, Señor, esta reflexión, Señor, para bendecir otras almas. Les bendecimos con toda bendición del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Un aplauso.